Muy buenos días para todos. Son las 9:45, 46 de la mañana. Estamos en transversales. El día de hoy vamos a estar en estadística, en la sesión número 1 y la sesión número 2. Mi nombre es Edgar Andrés Garzón Gamboa. Soy el profesor de física, trigonometría y cálculo de alguna de las sedes de aquí del Instituto Tecnisistemas. Me corresponde dar la temática del área de estadística en estas 3 semanas. Son exactamente 6 clases, 2 por semana. Con ustedes nos vemos. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla de una vez y vamos a empezar a desarrollar la temática. Entonces solo son 3 semanas. Sí, son solo 3 son semanas, 3 ¿verdad? semanas. 3 semanas, sí, correcto. Y son 2 clases por semana, es decir, son 6 clases. Pero son solo 4 sesiones. Es decir, me explico. Cuando uno les manda los desempeños, uno les manda de sesión 1, 4 desempeños, sesión 2, 4 desempeños. En desempeños son 4 sesiones, pero esas 4 sesiones de desempeños las vamos a hacer en 6 clases. Esta semana vamos a hacer la sesión 1 y la sesión 2. La otra vamos a hacer la sesión 3 y la última vamos a hacer la sesión número 4. La sesión número 4. ¿Cómo va a ser el desarrollo de las clases, muchachos? Antes de mostrarles el horario para que sepan qué otro día es que nos vamos a encontrar. Recuerden que yo, si es a primera hora, si es en la primera hora, estoy enviando la guía hacia las 7 de la mañana y el link de la videollamada lo estoy enviando a las 7:30. Si es después del descanso, como hoy, la guía la estoy subiendo hacia las 7:20 y el link lo envío a las 9:40. ¿Listo? Para que ustedes estén pendientes estos días. Luego de enviar, hacemos el desarrollo de la temática. Yo leo, normalmente comparto pantalla, leo los desempeños, voy explicando, hablo mucha carreta. Cuando tenga que explicar algún ejercicio, si tengo el ejercicio en guía, lo explico desde el computador. Si no, activo pantalla y lo hacemos desde un tablero que yo tengo. Y al final de la clase, digamos hoy, hacia las 11 de la mañana, empiezo a llamar lista. ¿Listo? El trabajo lo dejo en la guía y se entrega en el transcurso del día. Durante todo el día está habilitada la plataforma. En transversales sí deben ser muy puntuales porque saco nota al día. Es decir, ustedes me entregan hoy el trabajo y yo ya mañana ya tienen calificado su taller. Es decir, hoy califico los de ayer, mañana los de hoy y así sucesivamente. Para llevar las notas al día, porque es muy cortico el tiempo y es mejor llevar los trabajos al día, así cuando se terminen las 3 semanas, ustedes ya están al día con sus trabajos y no habría ningún problema y cada uno, pues, saldría, ¿no? A vacaciones. Bueno, este es el grupo número 4. Estamos en estadística. Bueno, y vamos a arrancar nuestra temática. Ah, bueno, les iba a mostrar el horario. Entonces, espero que yo les iba a mostrar el horario. ¿Qué otro día me toca con ustedes otra vez? Pues este es mi horario. Este es mi horario, Edgar Garzón. Mi nombre es Edgar Andrés Garzón. Hoy es martes, estamos en el segundo bloque, estoy con el grupo número 4 y me vuelvo a encontrar con ustedes el viernes a las 7:30 de la mañana. Entonces, para que estén pendientes, ¿vale? Bueno, entonces esta es la guía que yo les compartí el día de hoy. Tenemos aquí fecha, ciclo,
El área es matemáticas, la asignatura es estadística, el tema son 2 temas. No creo que alcancemos a desarrollar todos los 2 temas. Seguramente la segunda sesión o el segundo tema lo vamos a ver el viernes. Los temas serían probabilidad y técnicas de conteo para estadística. La frase para el día de hoy. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Entonces aquí la invitación que nos hace Mahatma Gandhi es a eso, a levantar la cabeza, a hacer las cosas bien, a esforzarnos durante todo el proceso y durante toda nuestra vida. A veces nosotros los seres humanos nos encasillamos en los resultados y no nos damos cuenta en todo el proceso que tenemos en nuestra vida. En el colegio a veces no tener una nota alta y pasar raspando hace que uno baje el ánimo y a veces uno no se queda con eso, con esa nota, con la nota, con lo numérico y no con el proceso y todo el esfuerzo que se realiza durante todo el proceso educativo. Entonces, como estamos terminando este proceso educativo, mi invitación es a que nos esforcemos durante todo el proceso, de pronto apartemos el resultado un poco y centrémonos en todas esas experiencias que hemos aprendido y que vamos a aprender de aquí en adelante, ¿no? Esa es la invitación para el día de hoy, la frase del día de hoy. Entonces, como yo les venía diciendo, esta semana vamos a realizar 2 sesiones. El día de hoy vamos a hacer la sesión número 1, que habla sobre la probabilidad. Y el viernes, que es la sesión número 2, vamos a hablar de las técnicas del conteo, que sería el día viernes. Segundo, creo que alguien va a entrar a la videollamada. Creo. No. No, parece que no. Bueno, por lo menos ya se han conectado 24, 4 personas más que las que se conectaron en la primera hora. Muchachos, no se vayan a ir de la videollamada sin que yo haya llamado lista. Yo llamo lista hacia las 11 de la mañana, ¿listo? Y el viernes llamo lista hacia las 9 de la mañana, ¿listo? Para que ustedes estén pendientes y no se vayan a quedar sin la llamada a lista. Entonces, son 2 sesiones. La primera vamos a hablar de las técnicas de... Dime, ¿quién está hablando? ¿Quién va a preguntar? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno, entonces, son 2 sesiones. La primera vamos a hablar de la probabilidad, que es lo que vamos a hablar hoy. Si alcanza el tiempo y podemos hacer la introducción de técnicas de conteo, lo hacemos de una vez. Si no, el viernes hablamos de técnicas de conteo. Entonces, en la probabilidad, ¿qué vamos a hablar? Vamos a mirar cuál es el concepto de probabilidad. Vamos a mirar cuáles son los conceptos básicos, cuáles son esas situaciones de la vida cotidiana donde podemos usar esos conceptos de probabilidad. Vamos a mirar cuáles son los estudios que existen hasta el momento en probabilidad, en estadística. Y pues vamos a ver unos ejemplos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En la guía tengo desarrollada toda la temática, tanto de probabilidad como técnicas de conteo. ¿Listo? Para la próxima clase voy a pasar una guía donde solo va a tener el tema, la frase,
Seguramente pondré otra vez los desempeños como para recordarlos. Y la actividad. La teoría no, porque la teoría la tengo en la guía de hoy. ¿Listo? Seguramente voy a poner un ejemplo y la actividad de técnicas de conteo. Entonces, probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es el estudio y la determinación. Es decir, que si estamos hablando de un estudio, es porque en algún momento hubo investigación. Investigación. Eso quiere decir que si hubo investigación, ya que hubo estudio y determinación, la probabilidad es la posibilidad de obtener uno o varios resultados favorables en un experimento aleatorio o en una situación de la vida cotidiana. Un segundo, creo que alguien va a entrar. De la vida cotidiana. Entonces resulta y acontece que la probabilidad es poner diferentes resultados o diferentes opciones para obtener algo, Eso es la probabilidad. La posibilidad de obtener resultados favorables en un experimento aleatorio. Cuando uno habla de un experimento aleatorio, nos estamos centrando en situaciones donde tenemos momentos que se van moviendo y uno no sabe cuál es el que va a ser. Entonces, voy a poner ejemplos para mirar qué es eso de probabilidad. ¿Qué es eso de la probabilidad? Entonces, normalmente cuando uno dice, es que lo más probable es que suceda tal cosa. Es que probablemente probablemente me voy mañana de paseo. Probablemente tal cosa. Probablemente pase el año. Probablemente no pase estadística. Pero entonces existen diferentes situaciones, diferentes cosas que hacen que el resultado sea diferente para X o Y motivo. Ejemplo, si usted quiere que un árbol le dé naranjas, pues hay que sembrar naranjas. Hay que sembrar naranjas. Si usted siembra tomate, pues no va a obtener naranjas, va a obtener tomates. Entonces, dependiendo de la situación, de lo que usted haga, pues va a obtener un resultado distinto. Entonces, existen situaciones de la vida cotidiana y situaciones diferentes donde podemos ver este concepto de probabilidad. Entonces, resulta y acontece, un segundo porque están ingresando personas a la videollamada. Entonces, la probabilidad se ve mucho en los juegos. En las situaciones de la vida cotidiana también, ya vamos a mirar ejemplos, pero lo primero, para poder explicar mejor y para poder entender el concepto de probabilidad, lo más factible es hacerlo desde los juegos de azar, ya que el azar es algo, un experimento aleatorio. Cuando hablamos del azar, estamos hablando de algo aleatorio. Cuando va uno a un casino y mueve la ruedita esa de colores y empieza a girar y empieza a detenerse y cae en una sección de esa rueda, hay infinidad de resultados ahí, pero solo cae en una.
Hay tantas posibilidades para caer, pero solo cae en una. Entonces resulta y acontece que en los juegos de azar sí podemos ver eso de la probabilidad. Y esa probabilidad se mide en porcentajes, en porcentajes. Es decir, voy a poner un ejemplo para empezar a hablar de porcentajes. Cuando uno habla de un juego del cara o sello con la moneda y uno está apostando con alguien y uno dice, bueno, listo, cara gana usted, sello gano yo, y lanza la moneda y va cara, sello, cara, sello, cara, sello, pum, cayó. Hubo dos posibilidades, habían dos posibilidades, pero de esas posibilidades solo una fue real, fue la que cayó, fue la que cayó. Cuando uno lanza la moneda, ahí hay una posibilidad de una respuesta de 50-50, es decir, mitad y mitad. Si cuando uno habla de porcentajes, cuando es un total, uno habla de un 100%. Si uno habla de mitad, uno habla de un 50%. ¿Listo? Si uno habla de uno de 6, digamos un sexto, eso es 0.6, más o menos, si no estoy mal. 1 dividido 6. Entonces, venga, lo sacamos de una vez. 1 dividido 6, eso es 1 dividido 6, eso es exactamente 0.16. Eso quiere decir que la probabilidad de un sexto, ya explico el del dadito, es de 0.16. Eso quiere decir de 16%. Eso quiere decir que si uno hace el juego de la moneda, es decir, del cara o el sello, uno tiene una probabilidad de ganar de un 50%. Es decir, de la mitad, ya que el total es un 100, y si uno lanza la moneda y solo hay dos resultados, pues usted tiene la posibilidad de obtener la mitad, es decir, el 50%. O sea, la probabilidad de ganar es del 50%. Si uno tiene y uno está apostando con un dado, a ver quién gana, quién saca el número mayor cuando uno lanza con el dado. Entonces, ahí la probabilidad es que tiene 6 respuestas. Es decir, tiene 6 opciones de que caiga un número. Eso quiere decir que 1 dividido 6, una respuesta de 6, eso da 0.16. Y 0.16, eso es un 16%. ¿Listo? Eso es un 16%. Entonces, la probabilidad de ganar con un dado es del 16%. Voy a mirar a ver si están haciendo preguntas por el chat que estoy escuchando aquí, como si alguien estuviera escribiendo de pronto. Como la 21, exacto, cuando juega uno 21, cuando uno juega 21, uno tiene ahí una gama de posibilidades, primero, en la mano, en las cartas, es decir, cuando reparte, pero también tiene uno una probabilidad de juego de 3 cartas, cuando a uno le manda, de 2 cartas, una destapada y una tapada. Digamos, las cartas es un juego de probabilidades, de experimentos aleatorios. Las cartas, el póker. Entonces ya vamos a mirar a ver si podemos encontrar otros ejemplos. Otros ejemplos, aquí está, este es de fraccionario, pero esta probabilidad se llama 4/5. Puede digamos, variar dependiendo la cantidad de balotas, ¿no? En este caso hay 5 balotas, pero de las 5 balotas hay 4 rojas. Entonces ahí se dice que hay 4 rojas de 5. Entonces ahí por eso se dice una probabilidad de 4/5. De 4/5. Si hubiese 8 balotas y 5 pintadas, pues sería una probabilidad de 5/8. Entonces, ese sería como el juego. Normalmente esta probabilidad es de un 8%, de un 8%, ya que 4 dividido 5 es 0.8,
y 0.8 en porcentaje, eso sería un 8%. Un 8%. Entonces resulta y acontece que aquí en este juego de probabilidades aleatorios, encontramos que hay unas respuestas que pueden ser probables y unas respuestas improbables. Es decir, o usted puede ganar o usted puede perder. Así de sencillo. Entonces, en este juego, digamos, de identificar la probabilidad que uno tiene de tal cosa, pues uno puede identificarlo desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia, y uno dice, puede haber una poca posibilidad, una gran posibilidad, hay más o menos. Uno lo puede hacer de ciertas maneras cuando uno quiere intentar explicar algo. Eso lo ve uno en juegos de azar. ¿Qué otros juegos de azar o qué otros, digamos, acciones conocen ustedes que se pueda ver el término de la probabilidad? Voy a ver el chat, a ver aquí qué escriben ustedes. ¿Qué otros juegos pueden servir para la probabilidad? ¿Cómo funciona la lotería? Ahí también es útil la probabilidad. La lotería, sí, muy bien, Andrés. ¿Qué otro podría ser? Yo les colaboro. El dominó, el bingo, bien, Gian. El bingo, el dominó, el Rummikub, el parqués. Uf, hay infinidades. El uno, el ajedrez, exacto. Pero aparte de los juegos, el póker, Ángeli, muy bien. Juan, el ajedrez, muy bien. Aparte, digamos, de los juegos, porque digamos que en los juegos también se puede ver la probabilidad, ¿no? En el fútbol, en el tenis, en el salto largo, el salto con garrocha, el tiro con arco. En los juegos, no en los juegos de azar, sino en los juegos, también se ve la probabilidad. La probabilidad. Si usted está, digamos, en el fútbol, vamos a ver. Si usted está jugando 11 contra 11, pues hay una probabilidad del 50%. Esa sería la misma probabilidad que el cara o sello. Tiene la misma cantidad de jugadores y pues tiene la misma posibilidad. ¿Gana usted o gano yo? Un 50-50. Pero en el fútbol también hay una probabilidad de que haya un empate, por ejemplo. También dependiendo de las situaciones, también se puede mirar ahí. En el micro también hay 50 y 50, exacto. Pero, ¿qué tal si en el juego vamos a jugar un equipo hay 11 y en el otro equipo hay 8? Entonces ahí la probabilidad, aunque es el mismo juego, ahí cambia. Ahí la probabilidad de que gane la lleva más el que tiene 11 jugadores que el que tiene 8. ¿Por qué? Porque uno tiene el 100% de sus jugadores y el otro tiene el 80% de sus jugadores. 80-85% de sus jugadores. Eso quiere decir que porque hay mucha más materia prima, hay mayor probabilidad que el que tiene 11 jugadores gane el partido, pero eso no quiere decir que gane el partido. Puede ser que el que tiene 8 jugadores gane el partido o lo empate. Ese es muy parecido al de las balotas. Si hay 10 balotas y de esas 10 balotas hay 8 negras y 2 blancas, pues ¿cuál es la probabilidad de que usted saque una balota negra? Pues hay una gran posibilidad de que se saque una balota negra porque hay mucha más cantidad de balotas negras. Entonces, es ahí donde uno se ve y donde uno puede jugar con la probabilidad en la vida cotidiana. Listo, tranquilo, Efraín, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, un ejemplo de probabilidad en la vida cotidiana puede ser cuando uno está parando un taxi. Usted está en la calle y va a parar un taxi y viene el taxi y usted le sacó la mano.
para parar. Pero ahí en el taxi puede haber probabilidad también. Puede haber la probabilidad de que siga de largo o puede haber la probabilidad de que pare. También puede ser muy probable que no pare porque puede ir con gente, como puede ser muy probable que no pare porque no se le dio la gana. ¿Sí? ¿Sí? Pero entonces uno ya puede ir ahí jugando con las situaciones y con todas esas opciones que uno tiene para poder, digamos, jugar con los resultados. Preguntas hasta el momento, muchachos, sobre qué es la probabilidad. Preguntas, por favor. ¿Alguna No, señor. pregunta? Listo. No, profe. Listo, vale. Entonces, volvemos aquí a la guía. Y entonces, aquí en la guía vamos a mirar algo que yo les decía, que las situaciones de la vida cotidiana también son situaciones aleatorias, porque uno no sabe qué va a pasar. Uno se despierta, pero de ahí para allá usted no sabe. Usted tiene preparado que hacia las 8 de la mañana desayuna, pero dependiendo de las situaciones, es probable que desayune a esa hora o probable que pueda ser más tarde o antes. Es decir que como la vida es un devenir de situaciones que uno no controla, eso quiere decir que la vida cotidiana por sí sola es un experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque es un devenir de situaciones, de experiencias corporales en este sentido, porque es el ser humano el que está viviendo estas situaciones. Entonces resulta y acontece que estas situaciones o estas vivencias se pueden clasificar en experimentos o en vivencias simples o en vivencias o en experimentos compuestos. Entonces aquí podemos ver, podemos observar. Un segundo que creo que hay alguien que va a entrar también acá. Bueno, creo que alguien escribió aquí, espere que alguien... También para la inversión en la bolsa de valores aplica la probabilidad. Ahí es donde más se ve la probabilidad. Por eso digamos que la matemática, es decir, aterrizar estas experiencias y estas situaciones y lo que uno se imagina, aterrizarlo matemáticamente hace que uno, digamos, apueste, digamos, teniendo un poco más de probabilidad de ganar. A ver, me explico. Si uno sabe que si usted dentro de una bolsa hay 10 balotas y de las 10 balotas hay 8 y usted apuesta con alguien y usted le dice, no, yo le apuesto a que saco una negra, porque usted sabe que hay un 80%, un 90% de probabilidad de ganar, pues usted hace el cálculo matemático y usted dice, no, pues yo apuesto a la negra porque ahí gano. Entonces, en la bolsa de valores pasa exactamente lo mismo. Ahí en la bolsa de valores, el dólar, el yen, el euro empieza a subir y a bajar, el valor. ¿De qué depende eso? Pues de las inversiones que hacen las grandes empresas en la economía. Es decir, si Microsoft tiene un devalúo en su compañía, seguramente el dólar, el yen, el euro, pues se va a ver, digamos, afectado, y en algunos lados donde, digamos, la inversión es muy alta de Microsoft, pues ahí la inversión va a bajar, y donde, digamos, la inversión no era tan alta, sino, digamos, promedio, pues, digamos, ahí la inversión va a mantenerse, es decir, el dólar ni va a subir ni a bajar. Es decir, si en Estados Unidos hay gran inversión, pues ahí el dólar se va a desplomar por el Microsoft. Pero si por allá en China, en Japón,
no utilizan Microsoft, sino utilizan otra cosa, pues allá el yen no va a devaluarse, pues porque no, la empresa no trabaja ahí. Entonces ahí ya también aplica. Ah, bueno, si se cayó Microsoft y el dólar está abajo, pues hay gran probabilidad de que uno no gane en la inversión. Pero si uno ve que el dólar está subiendo y que sube y sube, pues la probabilidad es alta de que uno gane cuando invierte. Entonces ahí también, en la bolsa de valores también se ve. Muy bien, Joana. Entonces resulta y acontece que existen experimentos aleatorios simples y elementos compuestos. Digamos, la bolsa de valores es un elemento compuesto. Es un elemento compuesto. Entonces ya vamos a mirar cuál es la diferencia entre el simple y cuál es la diferencia entre el concepto y si puede haber uno que tenga de ambas al mismo tiempo, que puede ser también muy probable. Puede ser probable, vea, ahí entra la palabra. Entonces, un experimento aleatorio es aquel que repetido bajo las mismas condiciones iniciales, es decir, tiene condiciones iniciales, da lugar a resultados distintos. Ejemplo, estamos jugando, estamos apostando a ver quién es el que va a pagar el roscón con gaseosa. Y lo vamos a apostar con el dado. Ambos tenemos las mismas condiciones porque vamos a tener un lanzamiento y tenemos un dado. Y el dado tiene las mismas caras, tienen 6 y en cada cara tiene marcado una cantidad en específico, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Cuando se empieza el juego, ambos tienen las mismas condiciones iniciales y cuando ambos jueguen y lancen, pues ambos van a obtener resultados distintos o pueden tener el mismo resultado, seguramente. Puede ser muy probable que puedan sacar también el mismo número. Pero antes de, tienen las mismas condiciones iniciales. A esto lo vamos a denominar un experimento aleatorio simple. Es decir, cuando solo tenemos una misma condición y arrancó el juego y está el resultado X o Y. X o Y. En cambio, el experimento compuesto es cuando tenemos varios experimentos simples, sea simultáneos, es decir, al mismo tiempo o por etapas. Entonces yo voy a poner un ejemplo. Si estamos apostando piedra, papel o tijera, ese es simple. Ese es simple. ¿Por qué? Porque solo es tiene una oportunidad, ganó, perdió y hasta ahí fue. En cambio, si vemos, digamos, el parqués, aunque inicialmente puede ser simple, porque todos tienen las mismas condiciones, es decir, todos tienen 6 fichas, tienen, para arrancar tiene 3 lanzamientos para poder sacar par, tienen 2 dados, tiene la misma cantidad de espacios para avanzar en el juego, tienen las mismas condiciones iniciales y es aleatorio. Pero este es simultáneo y por etapas. ¿Por qué? Porque los dados es 1. ¿Listo? La cantidad de fichas y cómo se desplaza por el tablero es otro. Y las reglas como tal de matar, de enviar a la cárcel, de pisar, ahí hay otras condiciones distintas. Es decir, hay varias y son simultáneas dentro del mismo juego. Eso quiere decir que si es el piedra, papel o tijera, ese sería un ejemplo simple, o el de lanzar el dado normal, pero si combinamos varios, sea simultáneo o por etapas, a esto lo vamos a llamar un experimento aleatorio compuesto. Esa sería como digamos, como la diferencia entre uno y el otro. Pero estos experimentos, digamos que tienen unas propiedades en específico. Entonces vamos a mirar cuáles son las propiedades de los experimentos aleatorios.
Entonces, si los resultados se pueden contar, si los resultados se pueden contar, se le llama experimento aleatorio numerable. Y si no se puede contar, a este se le va a llamar experimento aleatorio no numerable. Ejemplos. Experimento aleatorio numerable. Experimento aleatorio numerable. Es decir, ejemplo, estamos jugando cartas, cada uno tiene una cantidad de cartas, se gana el que tenga un número mayor, un número menor, si es 21, pues es contable, o sea, ahí se pueden contar. Esos experimentos se pueden contar por su expresión. En cambio, digamos, un experimento aleatorio no numerable puede ser cuando uno dice, bueno, ¿será que hoy va a llover? Y el día está oscuro, nublado. Y uno dice, hoy parece como si, eso lo más probable es que hoy llueva. Y pasa 10, 15, 20, 30 minutos y se empieza a despejar. Cuando uno se da cuenta está haciendo sol y nunca llovió, no cayó una sola gota de agua. Es aleatorio, pero no lo podemos contar, o sea, no lo podemos cuantificar. Lo mismo, digamos, otro experimento no numerable, digamos, puede ser cuando uno está calentando el agua. Cuando uno está calentando un agua y uno le dice, pilas que ya se va a hervir. Y uno le dice, lo más probable es que demore un poquito porque es que lo acabé de poner. Cuando uno va a hervir, ya se está hervida. Y se hirvió en menos de nada. A esto lo vamos a denominar un experimento aleatorio no contable. Venga a ver si alguien más está escribiendo acá. Bueno. No, creo que ya nadie más está escribiendo acá. Otra propiedad. Si es posible conocer previamente todos los posibles resultados, el espacio muestral constituido por diferentes sucesos, o por lo menos nombrar al último resultado, se le llama experimento aleatorio finito. Si no se puede nombrar al último resultado, se le llama experimento aleatorio infinito. Ejemplos. Voy a poner con el mismo ejemplo, puedo explicar el aleatorio finito y el aleatorio infinito. Entonces, estamos en unas olimpiadas deportivas. Y en uno de esos juegos está el salto triple, es decir, el salto que hace Katherine Ibargüen. Y hay 6 competidoras. De las 6 competidoras, a Katherine Ibargüen le toca saltar de sextas. Es decir, es la última en saltar. Entonces, como ella es la última en saltar, cuando a ella le toca su turno, las demás competidoras ya lo han hecho. Es decir, que Katherine Ibargüen ya conoce los resultados anteriores. Ya los conoce, o sea, ella dice, tengo que superar la marca de 1,5 metros para poder ganar. Es decir, ella ya está condicionada porque ya conoce un resultado anterior. A ese ejemplo lo vamos a denominar un experimento aleatorio finito. Ella ya conoce y puede jugar con esos resultados. Pero, por ejemplo, la que salta de primeras, ella sí no conoce los resultados. A ella le toca saltar y echarse la bendición a ver si le va bien o le va mal. Ella salta, pero ella no conoce ningún resultado anterior, ni el último, nada, no conoce nada. A eso, digamos, a esta experiencia, a esta situación, se le va a denominar un experimento aleatorio infinito.
Que creo que alguien me está escribiendo. Juan David, tengo problemas de conexión y no entiendo nada. Juan David, ustedes saben perfectamente que estas grabaciones siempre van grabadas. Si tienen problemas de conexión, salen, entran. Pues muchachos, la invitación es que hacia la 1 o antes, dependiendo, digamos, lo rápido que me baje a mí el video, yo subo el video y ustedes pueden observar el video de la clase nuevamente para saber en dónde fue que se perdió, en dónde fue que no entendió, en dónde fue que se salió de la videollamada y puedan complementar la información que ustedes tengan para poder realizar las actividades que se estén dejando, que realmente esas son las que se van a sacar la nota final, ¿no? Las actividades. Bueno, algo que sí es fijo en la probabilidad es que uno no puede predecir un resultado exacto. Puede ser que le atine, que uno sea de buenas y le atinó al resultado, pero eso no quiere decir que la probabilidad sea exacta. Ejemplo, el de la bolita de la balota de las 10 bolitas, 8 negras, 2 blancas. Sí, uno apuesta, no, usted saca una negra, fijo, probablemente lo hace, son la mayoría, y va y mete allá la mano y cuando saca, blanca, perdió. O sea, aunque la probabilidad sea mayor, eso no quiere decir que sea exacta. Aunque usted le dé al resultado, tampoco quiere decir que sea exacta esa probabilidad. Entonces, esa es una propiedad muy importante de la probabilidad. Es decir, que es imposible predecir un resultado exacto. A todo experimento lo vamos a denominar experiencia o prueba. A esta experiencia o prueba la vamos a denominar un evento estadístico. Es decir, lo que yo les decía, la vida por sí misma es un devenir de situaciones. Y al ser devenir de situaciones es un devenir de experiencias. Y al ser un devenir de experiencias es un evento. Y al ser un evento se puede cuantificar. Se puede cuantificar. Y al ser cuantificable es estadístico. Es estadístico. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Preguntas? Vamos a mirar a ver aquí el chat a ver si hay alguna pregunta. Preguntas, por favor. Listo, por acá escriben que no hay preguntas. Bueno, entonces continuemos. Entonces resulta y acontece que dentro de la cotidianidad existen 4 tipos, pero eso no quiere decir que uno que no pueda relacionarse uno con el otro o que realmente esos 4 tipos de probabilidad, digamos, no se puedan explicar o no se puedan encontrar. Cuando uno dice que existen 4 tipos de probabilidades, que es decir que los podemos separar para poderlos explicar por separado. Entonces resulta y acontece que existen 4 tipos. Entonces el primero se llama el marginal. El segundo se llama el de unión. El tercero se llama conjunto. Y el último se llama el condicional. La probabilidad marginal, vamos a mirar que esta P que ustedes van a encontrar aquí, esta P significa probabilidad. ¿Listo? Y la letra va a ser el evento, el suceso o la experiencia que está ocurriendo. ¿Listo? Y la probabilidad, ya sabemos que es la gama de posibilidades para obtener uno o más resultados. Entonces,
Esta P que es probabilidad, entonces la probabilidad que ocurra un solo suceso. Es decir, la probabilidad que ocurra solo X. Si lo pasamos a matemáticas y decimos que X es un conjunto, eso quiere decir que lo más seguro es que la posibilidad es que haya solo elementos de ese conjunto. Ejemplo, si yo estoy aquí con mi sobrinito y tengo en mi pieza una bolsa con balones y todos los balones son iguales, idénticos, todos son negros, y le digo a mi sobrino, vaya, saque un balón. Entonces él se va y saca un balón. ¿Cuál es la probabilidad de que saque un balón negro? Pues la probabilidad es de un 100%. A ese es el marginal. Cuando usted la probabilidad que tiene es de que ocurra eso, porque solo hay esa posibilidad, solo hay una. Entonces, cuando se le va y le dice saca un balón negro y solo hay balones negros, pues la única posibilidad de que saque el balón negro pues es de un 100%. A este tipo de acciones, de situaciones, donde la probabilidad es única, la vamos a llamar una probabilidad marginal. Marginal. La probabilidad de unión la vamos a denotar donde hay un evento X, una situación X y una situación Y. Y en esta situación hay elementos que unen estas dos situaciones. La vamos a identificar con una U hacia arriba, de unión. Entonces, la probabilidad de que el evento X esté unido al elemento Y. Entonces, aquí, este juego es la probabilidad de que ocurra o X o que ocurra Y, porque ya no hay una situación, sino hay dos. El ejemplo de esta es la del taxi. Va bien el taxi y usted le saca la mano al taxi. Entonces, ahí hay dos situaciones. Una, o que pare, o dos, que siga derecho. Es decir, que hay probabilidad o que pare o que siga derecho. A este tipo de situaciones, donde hay dos situaciones, dos experiencias, y puede ser que ocurra o una o la otra, a este tipo de probabilidad lo vamos a llamar una probabilidad de unión. Un tipo de probabilidad de unión. El tercer tipo de probabilidad es una probabilidad conjunta. Es decir, cuando hay unos elementos o una situación X y hay una situación Y. Pero en esta, que es conjunta, puede pasar que ocurra X y que pase Y. Es decir, que pasen ambas. Digamos, para denotarlo matemáticamente vamos a poner una U hacia abajo. Esto significa conjunta. Es decir, la probabilidad que pase X y que pase Y. Y que pase Y. Entonces, un ejemplo. Si viene un bus, una flota, y yo le saco la mano, yo le saco la mano, lo más seguro es que pare y que me cobre el pasaje. Es decir, para y cobra el pasaje. Es decir, que ocurren ambas situaciones. A este tipo de probabilidades las vamos a denominar probabilidades conjuntas. Es que ocurre una y ocurre la otra. Ocurren ambas. Ocurren ambas. Y está la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es aquellas donde ya sabiendo X, la probabilidad de que ocurra X sabiendo que ya ha ocurrido Y. Es decir, ahí es cuando, digamos, en los eventos deportivos dice, si el Barcelona pierde y nosotros ganamos, podemos clasificar. Y el Barcelona pierde.
entonces ya está condicionado, porque ya sabemos que ha ocurrido antes ese suceso, ya perdió. Entonces ya estamos condicionados de que como perdió, si se gana, podemos pasar a este tipo de situaciones, cuando ya sabemos un suceso y queremos mirar a ver qué pasa con el otro, a este tipo de probabilidades, lo vamos a llamar una probabilidad condicional. Condicional. Entonces resulta y acontece que para poder pasar este tipo de situaciones y de experiencias y aterrizarlas matemáticamente, tenemos que fijarnos en estas situaciones que tenemos acá. La probabilidad de X, que sería una sola situación, la probabilidad de dos situaciones que ocurran una u otra, la posibilidad que ocurran las dos y la posibilidad de que ocurra una ya teniendo o que ya haya ocurrido otra. Entonces tenemos que aprendernos estas. Cuando es solo una sola, solo esta X. Cuando hay dos situaciones y hay una U hacia arriba, es porque va a ocurrir una o la otra. Si está hacia abajo es una y la otra. Y esta es que haya ocurrido, que ocurra X, ya haya ocurrido Y. Y si está al revés sería que ya haya ocurrido Y, o que ocurra Y, perdón, y que ya haya ocurrido X. Es decir, puede estar Y arriba o X abajo. Eso, bueno, eso depende, digamos, de la interpretación del ejercicio. Entonces, si nos fijamos en estos conceptos, PX, PXUY, PX conjunto y PX sobre y nos fijamos en estos elementos, nos vamos a dar cuenta que existen aquí dos fórmulas. ¿Dos fórmulas para qué? Para identificar en porcentaje la probabilidad. Es decir, si tengo el 70, el 80, el 90 o el 100% de tener un resultado favorable. Es decir, de ganar. De ganar. Entonces vean que aquí yo les decía, vean, aquí hay dos fórmulas. Que el evento A, es decir, que ocurra A cuando ya haya pasado B. Esa es una fórmula. Y la otra fórmula es que ocurra B cuando ya haya pasado A, que es el que está acá, el condicional. Normalmente, todos los juegos de probabilidad ya vienen un poco condicionados. Por eso la fórmula siempre empieza con el de condicional. Y aquí jugamos con los tres. Entonces, vea, tenemos el condicional es igual al de la U va hacia abajo. Eso quiere decir al conjunto, a la probabilidad del conjunto sobre la probabilidad de que ocurra un evento. Es decir, si A está sobre B, eso quiere decir que el evento que va aquí abajo es el elemento que está acá abajo, es decir, B. Si el elemento que está abajo es A, pues el evento que va a ir aquí abajo es A. Es decir, la fórmula puede decir la probabilidad que ocurra A cuando ya haya pasado B es igual a la probabilidad de A conjunto B sobre la probabilidad de B. Eso es lo que dice ahí. Pero ¿qué pasa si esta U no va hacia abajo, sino va hacia arriba? Ah, pues ahí es lo que está diciendo sería que la probabilidad que ocurra A cuando ya haya pasado B es igual a la probabilidad de A unión, si va hacia arriba, B sobre la probabilidad de B. Es decir, que en estas dos fórmulas, lo único que va a cambiar es este signo. Si va o hacia abajo o va hacia arriba. ¿De qué depende esto? ¿De que vaya hacia abajo o hacia arriba? Pues del ejercicio, ¿no? Si el ejercicio dice, ¿qué pasa si en tal parte
llueve o hace sol. Entonces, si usted está diciendo llueve o hace sol, usted se va a este cuadro aquí, donde usted encuentra aquí, dice, dice o, eso quiere decir que es unión. Entonces, la fórmula que yo voy a utilizar sería P de A sobre B es igual a PA unión, porque eso es lo que dice el ejercicio, B sobre P de B. Si el ejercicio dice, ¿qué pasa? ¿Qué probabilidad hay de que llueva y haga sol? Es decir, cuando sale el arco iris. Entonces ahí la fórmula sería la que tenemos acá. La probabilidad de que llueva cuando ya está haciendo sol es igual a la probabilidad de A y va hacia abajo, B, es decir, que haga sol y llueva, sobre la probabilidad de que haga, que llueva, porque es aquí llueva sería B. ¿Sí? Esa sería como la forma de ubicar un ejercicio dentro de la fórmula. Profe, no entendí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí yo tengo un ejemplo. Entonces lo vamos a hacer. Esto es de la segunda sesión, esto es de la segunda sesión, todo esto es de la segunda sesión, técnica, ejemplos, esto sí. Ejercicios de probabilidad. Esta es una probabilidad de sucesos, es decir, esta va a ser una probabilidad compuesta, porque son varios sucesos, de pronto no simultáneos, pero sí se van a dar. Vamos a mirar aquí si podemos ver si aquí si es uno o el otro, si es uno y el otro o ninguno. Aquí lo podemos ver. Entonces aquí podemos ver la siguiente cuestión. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, de 50 estudiantes de una clase, entonces vamos aquí a subrayar los 50 estudiantes. Y vamos a dibujarlos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50 estudiantes. Tanto los ubiqué arriba y se dibujaron abajo. Creo que alguien está escribiendo. No están escribiendo. Y hago los 50 estudiantes abajo. Es decir, lo voy a hacer gráficamente para identificar el ejercicio y después lo vamos a pasar a la matemática. Entonces, de los 50 estudiantes de una clase, 10 escogieron jugar fútbol. 10 escogieron jugar fútbol. Entonces, de los de acá, yo voy a ponerles el baloncito a 10 estudiantes, vea, que fueron los que escogieron jugar fútbol, vea. 10 estudiantes acá. 10 estudiantes se escogieron. 20 eligieron baloncesto. Entonces yo voy a escoger 20 que escogieron baloncesto. Pero aquí dice que solo 5 estudiantes de los 50 escogieron ambos. Eso quiere decir que de los 20, 5 escogieron también fútbol. Entonces, 5 de fútbol le voy a poner 5 balones de baloncesto porque escogieron jugar ambos. Los otros 15 de baloncesto quedan libres. Los otros 15 quedan libres. Luego dice, el resto no eligió ninguno, es decir, de 20, de 25, o sea, 25 estudiantes no escogieron nada. Solo 20, de 50 a 20, 10 fútbol, 20 baloncesto, pero 5 escogieron ambos. Es decir, 25 estudiantes van a practicar deporte, los otros 25 quedaron por fuera. Entonces la pregunta del millón es, ¿se elige al azar a un estudiante? Hallar la probabilidad de que juegue. Entonces vamos a mirar cuál es la posibilidad de que ese estudiante que se escogió al azar, qué probabilidad o qué porcentaje tiene
de que juegue fútbol, ¿qué posibilidad tiene de que juegue baloncesto? ¿O qué probabilidad hay que juegue ambos? ¿O qué probabilidad que solo juegue uno? ¿O qué probabilidad hay de que no juegue nada? Es decir, que sea de los que se quedan ya sentados. Entonces, para eso, vamos aquí a identificar los sucesos del ejercicio. Entonces, el primer suceso es que hay un deporte que se va a practicar, que sería A. El segundo suceso sería el de B. Si hay gente que se inscribió para ambos deportes, eso quiere decir que sería A y B. Recordemos que cuando es A y B es porque es en conjunto. Como es conjunto, la U va hacia abajo, es decir, A conjunto B. Pero también hay unos que escogieron uno o, entonces cuando es O, la U va hacia arriba, que sería de unión, fútbol o baloncesto, A, U, B. Y hay otros que escogieron fútbol, pero no escogieron baloncesto. Es decir, escogieron A, que sería fútbol, menos A y B. A y B. A y B. A y B, es decir, que escogieron fútbol, pero le van a restar los que escogieron tanto fútbol y baloncesto y los que no escogieron nada. Entonces, A menos A y B. Eso es lo que está diciendo acá y eso es lo que hasta ahora estamos identificando del problema. Hasta ahí yo no he hecho nada extraño, hasta ahí solo le estamos dando valores de conjunto, así como lo hicimos arriba cuando estaba explicando los cuatro tipos de probabilidad. Entonces resulta que acontece que si nosotros tenemos, digamos, la fórmula que teníamos arriba, aquí la tengo, aquí también la tengo, pero aquí la muestro. Entonces la fórmula es acá, vean. Entonces la fórmula dice, P cuando A, B, o sea, es decir, que ocurra A, cuando ya haya ocurrido B, es igual a P, A y B sobre B. Entonces vea que P, aquí en este sería, B sería el segundo evento. Entonces, aquí en este caso de sucesos, vamos a utilizar esta pequeña fórmula aquí, que hace parte de las otras dos fórmulas de abajo. Entonces, aquí ¿qué vamos a mirar? Aquí, como es de sucesos, aquí vamos a mirar el número, como hay varios sucesos, fútbol, baloncesto, y ambos deportes, hay 3 sucesos distintos, y hay otros que no juegan, es decir, ya van 4. Necesitamos una fórmula que nos identifique un suceso para cada uno. Cambio, estas fórmulas es para cuando son los sucesos y se hacen en simultáneo y uno depende del otro, es decir, para los de condicionalidad, estas fórmulas. Cuando no son de condicionales, vamos a utilizar esta que tenemos acá. Entonces, número de casos favorables dividido el número de casos totales de resultados posibles. Entonces, para A, es decir, para fútbol. Entonces, para fútbol sería número de casos favorables, es decir, ¿cuántos se inscribieron a fútbol? 10. ¿Y cuántos estudiantes hay en el salón? 50. 10 dividido 50 es 0.2. Eso es igual que decir un 20%. Eso es para fútbol. Para baloncesto, ¿cuántos estudiantes se conectaron en baloncesto? 20. ¿Cuántos estudiantes hay en el salón? 50. 20 dividido 50, eso da 0.4. Eso en porcentaje es lo mismo que decir 40%.
Para la probabilidad de que jueguen A, que el muchacho que escogimos juegue A y juegue B, porque la U va hacia abajo, A y B. Entonces, ¿cuántos se escribieron para fútbol y baloncesto? 5. Entonces, 5 jugadores. Dividido el número de resultados posibles, es decir, 50. 5 dividido 50, eso es 0.1. Eso en porcentaje es lo mismo que decir 10%. La probabilidad de que juegue A y, o, porque la U va hacia arriba, o baloncesto, es decir, que solo juegue un deporte. Entonces, para eso decíamos que era que pase A, ¿sí o no? Que pase A, más que pase B, porque va a ser uno otro, o pasa uno y el otro, pero le vamos a restar que si juega uno, no juega el otro, o juega uno, no juega el otro, es decir, P, A y B, es decir, si está este más este, pues le tenemos que restar o uno o el otro, es decir, A y B. Entonces aquí sería PA, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? 10 dividido 50, entonces aquí lo ponemos, 10 dividido 50, más PB, pero PB es 20 dividido 50, entonces lo ponemos acá, 20 dividido 50, menos PA y B. P, A y B es 5 dividido 50. Entonces ponemos acá menos 5 dividido 50. Como tienen el mismo denominador, pues dejamos el mismo denominador. Eso es suma de fraccionarios. El mismo denominador. Pero arriba, si hacemos la resta, entonces 10 más 20, eso es 30. Menos 5, eso es 25. Y 25 dividido 50, eso es 0.5. Eso, en porcentaje, eso es 50. Entonces aquí dice, hallar la probabilidad de que juegue. Entonces, ¿de cuál tiene la mayor probabilidad de que juegue? Pues que juegue o fútbol o baloncesto. Es decir, él está en la probabilidad de que sí juegue algo, porque es el mayor porcentaje. ¿Cuál es el que tiene un porcentaje muy bajito para que juegue fútbol y baloncesto? O sea, es muy poco probable de que juegue ambos deportes. De estos dos deportes, como tiene una alta probabilidad de que juegue fútbol o baloncesto, porque es del 50%, también podemos ver que de esos dos deportes, el que tiene mayor probabilidad de jugar es baloncesto, porque es del 40%. Eso quiere decir que el estudiante que se escoge al azar tiene la mayor posibilidad de jugar baloncesto. ¿Por qué? Porque hay una gran posibilidad de que el 50% de los estudiantes juegue o fútbol o baloncesto. Vamos a ver si es verdad que el 50% de los estudiantes tiene posibilidad. Entonces recordemos que solo 25 de los 50 se inscribieron. Eso quiere decir que sí es verdad que el 50%, es decir, la mitad, tiene posibilidad de jugar. Tiene la posibilidad. El 50% de personas tienen la posibilidad de jugar. De esos 50%, es decir, de este 50%, hay un 40% de posibilidad de que juegue baloncesto y hay un 20% de que juegue fútbol. Es decir, que hay el doble de posibilidades de que juegue baloncesto. Eso quiere decir que aquí el jugador al azar tiene la probabilidad de jugar baloncesto. Entonces encerrémoslo acá en el color. Tiene la posibilidad de jugar baloncesto. Pero como sabemos que no podemos hallar el resultado exacto, puede ser que en esa clase tenía la posibilidad de jugar baloncesto, pero terminó jugando fútbol. Y era el menor.
20%, pero fue lo que terminó jugando. O sea que a eso es a lo que se refiere con probabilidad. ¿Preguntas hasta el momento de ese ejercicio? ¿Preguntas de ese ejercicio? ¿Preguntas, muchachos? Bueno, Angeline dice que no. Angeli. Profe, no hay preguntas. Listo, vale. Entonces, sigamos otro ejemplo. Vamos a hacer el de la probabilidad condicional. Estos ejemplos, yo no dejé ejemplos parecidos de tarea. La tarea es muy sencilla, de hecho. Ya les explico cómo es la tarea. Que creo, no, están escribiendo que no, profe. Listo. Entonces, para la probabilidad condicional sí necesitamos la fórmula. ¿Por qué? Porque entonces la condicional es cuando ocurre cuando dos eventos o sucesos son dependientes. Es decir, uno está separado del otro. Es decir, puede ser que, sí, que son dependientes. A uno le dio porque digamos, las cosas o las aplicaciones o los sucesos o todo lo que debió de pasar ahí fue aparte del otro, pero eso no quiere decir que no sean condicionantes uno del otro. Entonces, ocurre cuando dos eventos o sucesos son dependientes entre sí, es decir, son dependientes, es decir, uno depende del otro, Y la ocurrencia de uno condiciona la ocurrencia del otro. Voy a poner un ejemplo simple, cortico, chiquito, antes de explicar este. Normalmente, las personas que les da fiebre, a las personas que les da fiebre, les da dolor de cabeza. Normalmente, es una alta probabilidad que al que le da dolor de fiebre, le da dolor de cabeza. Pero no todas las personas que les tienen dolor de cabeza les da fiebre. ¿Listo? Aunque son sucesos que son separados, uno es, digamos, la fiebre es una cosa y dolor de cabeza es otra, pero depende una de la otra, ¿sí? Depende una de la otra, eso quiere decir que uno condiciona a la otra, pero eso no quiere decir que siempre que uno tenga fiebre tenga dolor de cabeza, y no siempre que uno tenga dolor de cabeza pues va a tener fiebre. Ese es como el ejemplo más sencillo, ¿sí? Así como para explicarlo rápido. Pero entonces vamos a hacer un ejercicio para poder explicarlo con las formulitas. Entonces, el 75% de los pacientes de un hospital dieron positivo para sarampión. Es decir, del 100% de personas que están en el hospital, al 75% tienen sarampión. Y al 68% de los pacientes dio positivo para coronavirus. Eso quiere decir que entre ese 100% de pacientes, el 60% tiene COVID, pero dentro de ese 100% también hay gente que tiene sarampión. Eso quiere decir que hay personas, todavía no sabemos el porcentaje, pero hay personas que tienen sarampión y tienen coronavirus. Lo que no sabemos es que si el sarampión condiciona al coronavirus o el coronavirus condiciona al sarampión, o no tiene condicionante, o sea, les dio por aparte y no tiene que ver uno con el otro. El porcentaje de pacientes que resultaron positivo para sarampión, habiendo sido positivos para coronavirus, es del 85%. Es decir, de este 75% de personas que dieron positivo para sarampión, dentro de este 75%, al 85% dieron positivo para COVID. Es decir, que dentro del 75% de sarampión hay un alto porcentaje de personas con COVID. Eso es lo que está diciendo aquí el ejercicio. La pregunta, ¿cuál es?
Si Juan sabe, o sea, si una de las personas que está en el hospital sabe que es positivo para sarampión, la pregunta del millón es, ¿qué probabilidad tiene de haber sido positivo para coronavirus? Es decir, si está dentro de ese 85% que dieron positivo para COVID, dando ya antes positivo para sarampión. O sea, vamos a mirar qué porcentaje tiene Juan de ser positivo también para COVID, siendo ya positivo de coronavirus. Eso es lo que vamos a mirar aquí. Entonces, aquí vamos a identificar los diferentes sucesos. Entonces, al sarampión le vamos a decir que es el suceso A. Y al coronavirus le vamos a decir que es el suceso B. Entonces, según el ejercicio, dice que hay probabilidad de que ocurra A. Es decir, de que una persona tenga sarampión dentro de los que están en el hospital es del 75%, porque el 75% de pacientes tiene sarampión. Es decir, que los de sarampión tienen el 75%. Pero la probabilidad de que ocurra B, es decir, que tengan COVID, es del 68%. ¿Por qué? Porque el 68% de pacientes que está dentro del hospital es del 68%. Pero entonces aquí nos están dando un elemento adicional. Aquí nos están diciendo que dentro del 75% de los que tienen sarampión, hay un 85% de esas personas que tienen COVID. Es decir, la probabilidad de que el que tengan sarampión ocurra habiendo ocurrido ya el coronavirus. Es decir, que hay la probabilidad de que tenga sarampión ya habiéndole dado coronavirus es del 85% de las personas, de los 75% de personas que tienen sarampión, hay 85% de esas personas con COVID. Eso es lo que nos están diciendo acá. Eso es lo que hasta aquí, lo que nos está diciendo el ejercicio. Lo que nos están preguntando es la probabilidad de que tenga coronavirus ya teniendo sarampión. Es decir, si dentro del hospital los que tienen sarampión hay un 85% de COVID, ¿cuál es la probabilidad que teniendo COVID pues tenga sarampión? Eso es lo que están preguntando acá. Esto es lo que están preguntando acá. Entonces aquí tenemos que realizar dos procesos distintos, ya que aquí nos están dando el porcentaje de que la probabilidad de que esté pasando A cuando ya haya ocurrido B. Es decir, ya nos están dando este que está acá, la probabilidad de que esté pasando A cuando ya haya pasado B. Eso que está acá. Ese sí nos lo dieron, ese es del 85%. Como ese no los dieron, pues necesitamos hallar el que nos están preguntando. La probabilidad de que tenga COVID ya teniendo sarampión. Esto es lo que nos está diciendo acá. Entonces, recordemos que si la B dice A sobre B, la B va aquí abajo. Entonces aquí la ponemos aquí abajo. Si aquí dice A, pues aquí ponemos A aquí abajo. Eso fue lo que expliqué arriba. Como están preguntando que ocurra sarampión y COVID a tiempo, pues en ambas fórmulas va la probabilidad de que tenga A y B. O sea que la probabilidad que tenga A y B. Como nos están preguntando cuál es la probabilidad que ocurra P y B, pues eso es lo que tengo que despejar. Entonces, en ambas fórmulas voy a despejar la probabilidad que tenga P, A y B. Eso es lo que voy a despejar. Entonces, esta PB que está dividiendo la paso acá a multiplicar. Entonces, la probabilidad que tenga A y B es igual. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Es decir, B por
P a B. Eso es lo que está acá. Ahí lo que hice fue, este que estaba dividiendo, lo pasé acá a multiplicar y me dio acá. Lo mismo voy a hacer aquí abajo. Este PA está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, P de A y B es igual a PA por PB sobre A. Entonces, voy a hacer primero la de arriba. ¿Por qué la de arriba? Porque es donde tengo todos los datos. Porque ahí sí me dieron los datos. Me dieron. ¿A cuánto equivale B? En porcentaje. En porcentaje vale 68%. Eso es lo mismo que decir 0.68. Aprendamos eso. Cuando tenemos aquí el número entero, 68 en porcentaje, y lo quiero pasar a un número, yo lo voy a poner 0 punto y le pongo el número que está acá, 68. O sea que el de 85 sería 0 punto y le pongo el 85, así lo paso a un número normal. 0.68 por 0.85, eso da 0.578. Yo lo voy a pasar a porcentaje. Vean, ¿sí ve que este está a porcentaje? Vea que el porcentaje era 68, 0.68 y yo para pasarlo a un número entero quedará en 68. O sea que si yo tengo 0.578, pues eso es lo mismo que decir 57% o 57.8%. Esta es la probabilidad. Entonces, este porcentaje que dio acá es la probabilidad de que tenga sarampión y coronavirus. Es decir, esta es la probabilidad que tenga sarampión y coronavirus. Pero lo que nos están preguntando, o sea, aparte, sí tiene la probabilidad más de la mitad de que tenga ambas. Eso es lo que está diciendo acá. Lo que nos están preguntando es la probabilidad de que le esté dando coronavirus después de que ya le haya dado sarampión. La probabilidad de que tenga coronavirus después de que ya tenía sarampión. O sea, ya sabemos que la probabilidad de que tenga ambas es alta, es de 57.8. Pero ¿cuál es la probabilidad de que tenga COVID después de que ya le haya dado sarampión? Entonces, ahí para eso necesito la otra fórmula. Entonces, la probabilidad de que tenga COVID después de que ya le ha dado sarampión, es decir, probabilidad de P sobre A es igual a P de A y B sobre A, que sería esta fórmula que está acá. ¿Listo? Esta fórmula que está acá. Entonces, P, A y B, ¿cuánto nos dio? 57.8. Eso es lo que pongo acá. Dividido PA, pero ¿cuánto es PA? El 75%, es decir, dividido 0.75. 0.578 dividido 0.75, eso da 0.77. Eso quiere decir que tiene un 77% de probabilidad de que le des sarampión ya habiendo tenido, digo, la probabilidad que tenga coronavirus sabiendo que ya tiene sarampión. Esa es la probabilidad, es decir, del 77%. Esto lo único que tenemos aquí es, digamos, opciones para mirar porcentajes. Pero sin necesidad de hacer todos estos cálculos matemáticos, uno desde la experiencia, uno puede decir, uy, tiene un alto porcentaje, tiene una mitad, tiene un bajo porcentaje, tiene aproximadamente un 70%. Uno puede jugar con eso. Porque ya sabemos que aunque uno lo haga con matemáticas, el resultado de la probabilidad no va a ser 100% exacto. ¿Sí? Aunque, vea, la probabilidad es del 77%, pero eso no quiere decir que ya sea, o sea, que ya le haya pasado eso. Preguntas, muchachos del segundo ejercicio, preguntas.
No hay, profe. Ya Bueno, entendí. ya el último ejercicio de probabilidad es mucho más sencillo de explicar. Este ejercicio de probabilidad se parece al de sucesos. ¿Por qué? Porque este no es de condicional. Es decir, que este se resuelve igual y muy parecido al de los sucesos. Entonces voy a explicarlo. Dice, de una baraja española de 40 cartas, se extrae una carta. Haya la probabilidad de sacar una carta de copas o un rey. O un rey. Es decir, la U va hacia arriba porque es unión. O un rey. Entonces aquí podemos primero hacer una cosa, poner las barajas, es decir, el de sol, el de copas, el de espadas y no me acuerdo, y el de bastones. Y el de bastones. Cada uno tiene ¿cuántas cartas? 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene la probabilidad de que saque de esas 40 cartas, 10 de ellas tiene la probabilidad de que saque una copa, es decir, el evento A. Y en cada baraja hay un rey, es decir, tiene 4 cartas de probabilidad para sacar un rey, es decir, B. Eso es lo que nos está diciendo aquí el ejercicio. Aquí nos están preguntando que cuál es el porcentaje de probabilidad de sacar una carta que sea copa y que de parte sea rey. O sea, nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que saque esta carta. Vean. Eso es lo que nos están pidiendo acá. La probabilidad de que saque esta carta aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si A y B son sucesos compatibles, es decir, que sí pueden ocurrir al mismo tiempo, pero no puede sacar una copa y un rey al mismo tiempo, o puede ser una o la otra. Entonces aquí, para A, recuerde que para sucesos era el número total que va abajo, que sería 40 cartas, y la cantidad de cartas de copas, es decir, 10. O sea, ese se parece al de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes había? ¿Cuántos escogieron tanto deporte? Parecido. ¿Cuántas cartas hay? ¿Cuántas copas hay? La otra, para B, es decir, para el rey. Son 40 cartas, pero de las 40 cartas, solo 4 son de rey. Entonces ya tenemos el evento de A y el evento de B. Entonces, para A, unión B es lo mismo que decir. Tenemos A y tenemos B, porque son una de la otra. Pero tenemos que restarle si es una y la otra. ¿Se acuerdan que arriba hicimos lo mismo? Teníamos que restarle una y la otra. En el ejemplo allá arriba de los balones. Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, P sub A. Entonces, P sub A es 10 dividido 40. Entonces, lo ponemos acá. Para B, 4 dividido 40. 4 dividido 40. Pero le vamos a restar la carta que necesitamos, es decir, la de copa de rey. Es decir, le vamos a restar 1 sobre 40, es decir, la que necesitamos para saber el porcentaje real. Entonces, como tienen el mismo denominador, le dejo el mismo denominador. Y arriba hago la suma normal. 10 más 4, eso es 14. Menos 1, eso da 13. Y 13 dividido 40, eso da 0.325. Y eso en porcentaje es de 32.5%. Eso quiere decir que la probabilidad de sacar una carta de copas o un rey es del 32.5%. Es decir, que el 32% está entre esta carta
estas que están acá, esta que está acá y estas que están acá. Es decir, entre los 4 reyes y todas las copas. Es ese porcentaje. Es decir, que el otro 8 para el 40, el 68%, más o menos, está en las cartas restantes. Es decir, en las espadas, en los bastones y en los soles. ¿Cuál es la tarea? La tarea es muy sencilla, muchachos. La tarea es la siguiente. Dice, observa, piensa y responde haciendo con un chulito donde corresponda. Entonces aquí hay 3 eventos y en cada evento hay una pregunta. Entonces, dependiendo de la pregunta, usted va a contestar y va a chulear el elemento que corresponda. ¿Listo? Pero, aparte de chulear, aparte de responder cada punto, justificando la respuesta. Es decir, si usted, digamos, acá dice que es el balón, me tiene que justificar por qué es el balón. ¿Cómo lo va a justificar? Pues diciéndome si es un suceso aleatorio simple, si es compuesto, si es marginal, si es marginal, porque es marginal, si es marginal y por qué creen que es el balón, si es marginal y es el balón, ¿por qué creen que va a salir el balón? Bueno, lo mismo para el segundo punto y lo mismo para el tercer punto. Es decir, aparte de chulear, me van a justificar la respuesta, pero con lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Es decir, me van a ubicar qué tipo de aleatorio es, me van a ubicar si es simple o compuesta, me van a decir la probabilidad que es, si es marginal, si es en conjunto, si bueno. Es decir, me van a hacer una buena justificación de la respuesta. Es muy sencilla, no tienen que hacer cálculos matemáticos para nada. ¿Listo? Preguntas de lo que hay que hacer de tarea, muchachos, preguntas. No, señor. Toca. ¿Listo? No, profe. Listo, Andrés dice que no, perfecto. Bueno, antes de terminar la clase voy a llamar lista, obviamente, es importante llamar lista. Necesito saber exactamente quiénes son los que estuvieron en clase. Realmente eso va a tener un plus al final de la nota final. El que estuvo en todas las sesiones, pues tiene un plus mayor. El que no entró a todas las sesiones, pues va a tener un plus menor, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar a llamar lista, muchachos. Entonces, atentos. Segundo que me está cargando aquí la página. Camilo Benítez. No, Angeli, no hay grupo de WhatsApp porque como es un revuelto de varios grupos, es decir, puede ser que sea de 2 de media, pero entonces hay 2 de media de Soacha, de Kenny, de Bosa, de aquí, de allá, de todas las sedes. Es decir, que no hay un grupo de WhatsApp consolidado para transversales. La única manera de estar informados bien de qué hay que hacer es por medio del Classroom. Es decir, atento del Classroom, mirar qué están colgando los profes, qué actividad dejó, hacerla. Bueno, ese sería como el... ¿Listo? Camilo Benítez no respondió. Sergio Beltrán Vargas. Presente, profe. ¿Listo? El que me va contestando la asistencia puede ir saliendo de la videollamada, no hay ningún problema. ¿Listo, muchachos? Que tengan un bonito día. Me voy despidiendo así, no habría ningún... Y muchas bendiciones, pero voy a seguir llamando a lista, ¿vale? Juan Manuel Valderrama. Juan Manuel Valderrama. Natalia Alejandra Lozada Moreno. Natalia Alejandra Lozada Moreno. Bueno, esperé porque Valderrama acabó de contestar. Listo.
Alison Samantha León Pulido. Alison Samantha León Pulido. Cristian Camilo Carrillo Franco. Cristian Camilo Carrillo Franco. David Santiago Santos. David Santiago Presente, profe. Santos. ¿Listo? Gracias, buen día. Johan, ¿listo? Igualmente. Johan Sebastián Arbeláez Torres. Johan Sebastián Arbeláez Torres. Juan David Luna Poloche. Juan David Presente, Luna profe. Poloche. ¿Listo? Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Juliet Joana Ruiz Martínez. Juliet Joana. ¿Listo? Ángel David Ramos Álvarez. Ángel David Ramos. ¿Qué? Ya me perdí. Ángel David Ramos Álvarez. Chao, Joana. Ah, bueno, Ángel David contestó aquí por el chat. Angeli Natalia Hernández Peña. Angeli Natalia, esa sí está, ya participó. Listo, contestó también ahí por el chat. Daniel Santiago Cubides Aguas. Daniel Santiago Cubides Aguas. Paula Estefanía Castañeda Vargas. Paula Estefanía Castañeda Vargas. Andrés Felipe Castillo León. Andrés Felipe Castillo León. Andrés Felipe Rodríguez Alfaro. Andrés Presente, Felipe. profe. Listo. Johan Steven Merchan Martínez. Johan Steven Merchan Martínez. Juan Esteban Acero Pardo. Bueno, Merchan creo que fue el que me contestó aquí por el chat. Si no estoy mal. Juan David Maecha Sánchez. Presente. Juan Esteban Acero Pardo. Juan Esteban Acero Pardo. Tatiana Alejandra Bermeo Vega. Tatiana Alejandra Bermeo Vega. Paula Jaramillo. Paula Jaramillo. Efraín José Caro Macías. Efraín José Caro Macías. Listo, contestó por el chat. Kevin Polo Tobar. Kevin Polo Tobar. Sergio Andrés Rodríguez Torres. Sergio Andrés, listo, contestó por el chat. Joan Sebastián González Calderón. Joan Sebastián González, listo, contestó por el chat. Sneider David Estrada Abril. Sneider Estrada Abril. Juan Camilo Gutiérrez Fátima. Juan Camilo Gutiérrez Fátima. Ahora sí. Bien. Ana María Palomeque Romaña. Ana María Palomeque Romaña. Denis Galeano.
Denis Galeano. Derian Rodríguez. Derian Rodríguez. Presente, profe. ¿Listo? Gianfranco Zambrano Manjarres. Gianfranco Zambrano Manjarres. Johan Andrés Algutria Hernández. Johan Andrés Algutria Hernández. Juan Diego Urrego Hernández. Juan Diego Urrego Hernández. Juan Pablo Fajardo Campos. Juan Pablo Fajardo Campos. Lois Carla Beleño Lozano. Presente. Listo. Paula Natalia Jiménez Gómez. Paula Natalia Jiménez Gómez. Michael Nicolás Garzón Rojas. Michael Nicolás Garzón Rojas. Elmer Blanco. Elmer Blanco. Juan Pablo Escarraga. Juan Pablo Escarraga. Karen Sofía Toro. Karen Sofía Toro. Catherine Ginette Montaña Bejarano. Catherine Bejarano. Joana Alejandra Zanabria. Joana Alejandra Zanabria. Listo, por el chat contestó. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ingrid Marcela Méndez. Ingrid Marcela Méndez. Juan Esteban Ávila. Juan Esteban Ávila. Alan Santiago Bojaca Rubiano. Julián Ricardo Valencia. Sergio Manuel Cáceres Contreras. Juan Esteban Cabezas Batiz. Presente. Listo. Aura Jimena Corredor Acosta. Aura Jimena Corredor Acosta. Arley David Castillo Díaz. Arley Castillo Díaz. Julián David Vela Gaitán. Julián David Vela Gaitán. Presente. Listo. Richard Alfonso Carrillo Pinzón. Richard Pinzón. Viviana Alejandra Espinosa Cardona. Viviana Cardosa. Dana Gisette Pedreros Guerrero. Dana Gisette. Javier Andrés Medina. Javier, listo por el chat. David Alejandro Beltrán Rodríguez. David Rodríguez.
Este está como con solo, no tiene el nombre, pero sí el correo. F1096947194 @gmail. No tiene ni el nombre. ¿No reconocen ese correo? No. Creo que es el mío, profe, espere. ¿Me tienes ahí como David Chaparro o algo así? No, es que no tiene el nombre, solo tiene el correo F1096947194 @gmail. Cuando hicieron la inscripción en el formulario no pusieron el nombre, solo pusieron el correo. Entonces aparece... Profe, pero cuando habla sale David. No, espere y verá. Espere, le comparto pantalla. Sí, profe. Sí, profe, aparece David. Espere, ya les muestro la pantalla. Mire acá, este es el correo, acá está donde estoy parado. F109, vea, ahí está, F1096947, y al lado dice nada, no dice el nombre. Yo no tengo, no sé quién será. Por eso digo que si reconocen el correo. F10964. Sí, profe, así es. Comienza así. F10969477194. Ya te digo, espera un momento. Si de una vez corrijamos, por si sí es. Ese es el mío, profe, sí. Sí, entonces regáleme su nombre y le pongo acá el nombre de una vez. David Chaparro. David Chaparro. Listo. Listo. Cristian Yesid Galindo Ayala. Cristian Yesid Galindo Ayala. ¿Estará por ahí? Torres Rosso Cristian Javier. Torres Rosso Cristian Javier. ¿No? Montañez Valentina. Montañez Valentina. José Castro. José Castro. Clara Estefanía Rojas Lizarazo. Clara Estefanía Rojas Lizarazo. Paula Valentina Rojas Garay. Profe, ¿hasta qué hora es la actividad? ¿Hasta qué horas hay plazo de subirla? A la medianoche de hoy. Ah, vale, muchas gracias, profe. Si ya me Eh, llamaron. Profe, ¿no nos puede dar más plazo? Pues lo que yo les digo, para mí y para ustedes es muchísimo más sencillo que entreguen los trabajos al tiempo para yo poder llevar un reporte al día en los trabajos. Ya después, Profe, si me las entregan tarde, después no termino calificando. Eso es una pérdida de tiempo después. es que me refiero por lo que trabajamos y eso, entonces pues casi no nos queda tiempo. Pues a más tardar mañana, a la medianoche. Ah, listo, gracias, profe. O sea, lo importante es que esta semana yo califique los trabajos de esta semana para poder tener notas al día, digámoslo de cierta manera. Ah, listo, gracias, profe. ¿Listo? Profe, ya Bueno, me puso- muchachos, que terminen de pasar un bonito día y espere, paro la grabación para poderla subir.